Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a realizar lo que es un CRUD básico, sencillo, funcional, utilizando lo que es el lenguaje de programación PHP. Vamos a utilizar lo que es la base de datos MySQL y vamos a utilizar la tecnología jQuery Ajax. Entonces, este aquí nos va a servir para poder interactuar con la vista hacia los controladores. Vamos a también utilizar lo que son algunos estilos. Vamos a utilizar un framework llamado Bulma, un framework sencillo de código abierto, y vamos a utilizar algunas notificaciones. Para esto voy a mostrarte cómo va a estar el sistema, cómo va a estar el proyecto para que lo puedas ver. Bien, aquí está el sistema. Este sistema vamos a realizar ahorita. Vamos a utilizar lo que es Ajax. En este caso yo estoy utilizando una tabla, una base de datos de estudiantes, donde tenemos aquí lo que es el nombre, el email y la edad. Puedes tener cualquier atributo o puedes tener otra tabla diferente. La idea es que puedas entender cómo funciona este CRUD utilizando lo que es la tecnología Ajax jQuery. Como puedes ver, tenemos aquí en la parte izquierda un formulario sencillito y acá en la parte derecha vamos a tener la tabla. Todos estamos utilizando lo que es el framework Bulma. Como puedes ver, te voy a indicar acá, tenemos aquí Bulma, el framework que es sencillito. Aquí es un estilo sencillo. Aquí como puedes ver, podemos ir a las columnas, a los formularios, a los componentes. Entonces, este es un container, entonces aquí tenemos dividido dos sesiones, lo que es el formulario y la tabla. Vamos a agregar algunos datos para que puedas ver cómo está el sistema. Entonces voy aquí a agregar cualquier dato. Entonces aquí voy a borrar y aquí voy a poner aquí otra vez este valor y aquí vamos a poner 34 y guardamos. Como puedes ver, me sale una notificación que los datos del estudiante han sido guardados y se muestra en la tabla. Entonces, como puedes ver, se mostró la tabla y se me queda lo que es el insertado de los datos. Entonces aquí se muestra las tablas. Vamos a eliminar. Entonces aquí me sale un mensaje que dice: si desea eliminar este registro, voy a dar a cancelar. Y si lo actualizamos no pasa nada, están los datos. Si lo vuelvo a eliminar, se elimina automáticamente. Y aquí dice otro mensaje: dato del estudiante eliminado. Y se muestran los datos que están en la base de datos. Entonces si voy a editar, por ejemplo, voy a editar esto y le voy a poner aquí admin 1 y voy a ponerle que tenga 23 años y voy a guardar. Dato del estudiante actualizado. Y como puede ver, se muestran los datos que se ha actualizado. Entonces, este CRUD sencillito, como puedes ver, lo vamos a realizar a continuación. Quédate en el video para que puedas ver paso a paso cómo vamos a realizar este CRUD utilizando lo que es PHP y Ajax. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear un proyecto. Yo voy a crear un proyecto aquí en el escritorio. Tú puedes utilizar puedes crear el proyecto en cualquier parte de tu computador. Yo voy a crear aquí en el escritorio. Aquí tengo, aquí está PHP. Entonces yo voy a crear aquí una carpeta que se llame PHP-Ajax. Tú puedes poner cualquier nombre, eso no importa. Entonces lo que yo voy a hacer es abrirlo con nuestro Visual Studio Code. Y ahí está. Entonces déjame hacerle más amplio esto. Entonces voy aquí a aumentarle la letra. De ahí está. Espero que puedan ver. Entonces aquí, como puedes ver, el proyecto está vacío. Lo que vamos a realizar ahorita es la estructura de las carpetas. Vamos a crear una carpeta que se llama config, donde va a estar la cadena de conexión. Vamos a utilizar los controladores, controllers. Y listo, vamos a crear acá los modelos, models. Tú lo puedes poner en español, yo lo pongo siempre en inglés. Vamos a poner aquí la vista. Aquí vamos a crear un archivo general que se llama index.html para que arranque el sistema desde este archivo. Vamos a también crear una carpeta que se llama public, donde ahí va a estar todas las imágenes, algunos estilos CSS y el código de JavaScript internamente para utilizar lo que es Ajax. Listo, entonces ya tenemos ahí. Voy a crear aquí una carpetita que se llama db, donde va a estar el script de la base de datos. Puedes tener tu base de datos propia, pero yo tengo ya un script aquí ya hecho. Entonces voy a crear un script .sql y ahí está el script. Entonces este script es de esta base de datos que yo ya creé y ya tengo en mi gestor de MySQL. Entonces, como puedes ver, tengo aquí, vamos a crear una base de datos db-estudiantes-yete. Tú puedes poner cualquier nombre. Vamos a usar la base de datos, vamos a crear una tabla que se llama estudiante.
va a tener cuatro atributos: el ID, los nombres, el email y la edad. Puedes tener aquí también la dirección, teléfono, bueno, son datos así. Entonces yo voy a utilizar estos cuatro datos. Voy a alterar la tabla de estudiante y voy a crear que el ID sea primer key. Entonces este ID. Y este ID va a ser de tipo autoincrementable y va a incrementar de uno en uno. Y aquí, como puedes ver, ya estoy insertando algunos datos para la que es los datos que vamos a utilizar en la base de datos. Entonces, listo. Entonces lo que voy a es a guardar. Entonces, eso, como te decía, esta base de datos, tú puedes utilizar cualquier base de datos. La idea es que tengas referencia a que vamos a utilizar esta base de datos. Entonces, bien, lo que voy a hacer aquí es la cadena de conexión. Vamos a hacer uno que se llama db.php. Entonces aquí lo que yo voy a realizar es la cadena de conexión. Entonces voy a abrir un PHP y aquí voy a hacer una clase que se llama connection. Vamos a poner connection y aquí va a estar y aquí va a estar todo lo que es relacionado a la cadena de conexión. Entonces, para que no se haga largo el video, yo ya tengo acá lo que son lo que voy a estar utilizando. Entonces ya te voy a explicar. Si has visto mi video de lo que es un CRUD en PHP en Postgres y un login en PHP, es casi lo mismo. Como puedes ver, es lo mismo. Lo que hacemos es poner en variable el host, en este caso eso es localhost, el nombre de la base de datos. Como puedes ver, este es mi nombre de la base de datos, el puerto 3306 que es de MySQL, el usuario que es root, el password, yo lo tengo root, tú puedes tener vacío, el driver de conexión que es MySQL y una variable para poder retornar la cadena de conexión hacia los archivos que vamos a estar utilizando. Aquí realizamos lo que es una función getConnection y aquí realizamos un try catch para obtener los errores. Es decir, aquí instanciamos la cadena de conexión de esta clase y aquí agregamos por medio de PDO todas las variables que hemos utilizado, que hemos instanciado acá arriba, donde tenemos lo que es el host, el DNS, el puerto, el usuario, el password, el driver y la variable de conexión, donde vamos a retornar la conexión. Aquí, como puedes ver, estamos retornando la conexión. Este de aquí en la línea 17 es para obtener algunos errores si se presenta. Y acá en el cache, si hay un error en esto de aquí, en las credenciales de nuestro MySQL, nos va a salir con get mensaje qué error está sucediendo. Entonces voy a utilizar este hecho para que puedas ver cómo está funcionando y vamos a ver si sale un error. Entonces aquí voy a abrir nuestro terminal y voy a crear aquí un PHP. Vamos a abrir un servidor local. Entonces aquí, como puedes ver, está vacío, pero yo lo que tengo que irme es a config.dbd. Entonces acá, como puedes ver, yo estoy aquí en config.dbd y vamos a ver si está presentando algún error. Entonces no me está mostrando el mensaje. Lo que pasa es que no lo he llamado. Entonces aquí lo que tengo que llamarlo es de la clase conexión. Vamos a obtener la función getConnection. Entonces ahí está. Actualizamos y ahí está, Connection Success, es decir, conexión exitosa. ¿Qué pasaría si yo, bueno, aquí en la cadena PDO yo no muevo nada porque acá lo estoy referenciando por estas variables? Esto es lo bueno de utilizar así esta cadena de conexión, ya que si tú deseas en Postgres solo cambias el driver, la base de datos, el puerto y los usuarios. Entonces es mucho más fácil así. Entonces aquí, ¿qué pasaría si yo no tengo tiene password? Le voy a dejar vacío. Entonces si yo le doy un enter, ahí me dice el error. Voy a ponerle más grande, ahí está. Me dice que denegado el acceso porque localhost tiene un password, como puedes ver. ¿Qué pasaría si yo le cambio la base de datos? Le pongo así y aquí le doy enter. Aquí me dice que no se encuentra la base de datos que hemos agregado. Como puedes ver, funciona. Entonces sí estamos obteniendo la cadena de conexión. Entonces, como puedes ver, esto está funcionando en lo que es la cadena de conexión. Vamos a retornar y vamos a comentar este mensaje. Entonces, al momento de actualizar, ya no se presenta lo que es el mensaje. Entonces, este archivo db.php vamos a utilizarlo en el modelo.
Entonces aquí en el modelo lo que vamos a realizar ahora, vamos a realizar todas las sentencias SQL para poder manipular lo que es la base de datos estudiante. Entonces eso va a ser en el siguiente paso. Bien, ya hicimos lo que es la cadena de conexión, entonces ya no quiero lo que es la cadena de conexión. Lo que voy a utilizar acá en el modelo, voy acá a crear un archivo que se llama estudiante, porque va a ser de una tabla estudiante, estudiante.models.php, pero models. Listo, como puedes ver ya tenemos aquí el archivo, y aquí lo que vamos a hacer es agregar etiquetas PHP. Y aquí voy a utilizar lo que es un require para utilizar lo que es el DB, cadena de conexión. A veces algunos cuando utilizamos require once o include presentan algún problema al utilizar a importar lo que es este archivo o cualquier archivo, ya que puede estar en otra carpeta entre su carpeta y no sabe salir error cuando utilizamos el require once o include once. Entonces lo que podemos utilizar es un require con document root. Entonces aquí obtenemos lo que es la raíz del archivo, es decir, aquí estamos en PHP Ajax. Entonces con un punto agregamos o concatenamos la siguiente ubicación, es decir, yo quiero desde el modelo, como puedes ver acá, del archivo PHP Ajax, yo quiero agregar config de la carpeta config el archivo db.php. Entonces aquí ya no tendremos ningún problema porque ya estamos navegando desde aquí hacia acá. Entonces con este server document root obtenemos lo que es la ubicación del proyecto, y aquí solo con el punto agregamos la siguiente dirección, que es config.db.php. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una clase, se llame estudiante model, vamos a ponerle así, model, para heredar lo que es la conexión. Es decir, va a estar de esta cadena de conexión, como puedes ver. Stem es que agrega esta cadena de conexión, hereda se puede decir hereda de la cadena de conexión esta clase estudiante model, donde vamos a hacer todas las sentencias SQL. Entonces la primera sentencia SQL que vamos a tener es la de mostrar los datos, mostrar estudiantes. Yo le he puesto, entonces tú puedes poner cualquier nombre a esta función que hace en este try catch. Ya sabe, aquí vamos a obtener los errores. Con try, si todo está bien, ejecuta todo. Si con catch, ejecuta el error con get mensaje. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos una breve SQL donde hacemos un select asterisco from estudiante. Entonces, de esta tabla me va a preparar la cadena de conexión, que es de connection, donde está acá. Déjame ponerle acá. Vamos a sacar acá un poquito esto. Ya. De esta cadena de conexión, que es esta clase, va a obtener get connection, que es esta función que está retornando la cadena de conexión. Entonces aquí va a preparar la sentencia. Entonces con este preparamos la sentencia SQL, que es el select asterisco from estudiante. Ejecutamos y si todo está bien, en esta breve result obtenemos todo con fetch todos los datos que vengan de este query SQL, de este query SQL. Entonces, es decir, select asterisco from. Entonces aquí obtenemos todos los datos y retornamos todos los datos en esta variable. Entonces, si todo está bien por try, ejecuta esto. Si no, me mostraré un error, que ha pasado algo. Puede ser que esté mal la sentencia, la tabla no exista, en fin, o no hemos importado, no hemos utilizado lo que es la cadena de conexión bien en lo que es el required. Entonces, con eso ya tenemos aquí la primera función. Vamos a hacer la segunda función, que significa que es demostrarnos un dato. Entonces vamos a mostrar un dato. Entonces yo voy a poner una función que se llama obtener estudiante y va a pasar un parámetro, un ID. Es decir, preparamos otra vez, hacemos lo que es el try catch de SQL, preparamos el query select asterisco from estudiante, donde el ID va a ser igual 2.id. Este ID o índice de referencia, hacemos la referencia aquí con el bin param, es decir, este 2.id va a tomar de este ID que viene como parámetro. Claro que antes de eso hay que preparar la sentencia
SQL, ahí sí preguntamos con bin para de este ID que está aquí, va a tomar el valor que venga por referencia de esta ID, que está acá. Ejecutamos y para obtener solo un dato, porque solo va a venir un dato, utilizamos fetch y lo agregamos en la variable result y retornamos result. Si ha pasado un error en la sentencia, me muestra con get mensaje. Listo, ya tenemos aquí lo que es mostrar estudiante y obtener un estudiante por ID. Entonces ahora lo que necesitamos es guardar los datos. ¿Cómo guardamos los datos? Hacemos otra función que se llame guardar estudiante y le he puesto así el nombre. Va a pasar un array. Entonces esto es un data, es un array que va a venir desde el controlador. Es decir, también acá en el ID va a venir desde el controlador. Este array, donde este array va a tener algunos campos como nombre, email y edad. Igual, preparamos el insert del estudiante donde están todos los atributos de la tabla. Y aquí hacemos un índice o referencia con 2 puntos del nombre, email y edad. Entonces preparamos la cadena de conexión. Con el bin para asignamos el nombre, los 2 puntos nombre, qué dato va a tener del array que viene acá como referencia. Entonces aquí este 2 puntos nombre viene de este array nombre. Del email va a venir de esta data email y en la edad va a venir de esta data edad. Entonces este array viene con estos datos, va a pasar como referencia o índice a los nombres, email y edad. Si todo está bien, ejecuta y retornamos un true. Entonces aquí, si todo funciona, retorna un verdadero. Si no, retornaría un falso y mostraría los errores aquí por medio del catch. Entonces ya tenemos aquí el de guardar estudiantes. Ahora lo que yo deseo es actualizar los datos, ¿no? Y es casi similar al de guardar estudiantes. Le he puesto actualizar estudiante, un array de nuevo que viene desde el controlador, de referencia del controlador. Se pasa como parámetro, así como también en guardar. Hacemos la sentencia update de este nombre, hacemos como un índice o referencia 2.nombre, email y edad, y de dónde va a ser actualizado, del ID 2.id. Todo esto prepara la sentencia SQL y con el bin param asignamos a la referencia o índice del array que viene el nombre, del array que viene el email, de la edad y el ID. Ejecutamos y retornamos un true. Si hay un error, me muestra un get mensaje. Entonces, casi similar acá como puedes ver, utilizamos lo que es el bin param. Y ahora para terminar en el modelo vamos a utilizar lo que es la función eliminar, que es casi igual a lo que es acá en lo que es mostrar, obtener un estudiante por ID, que está acá. Entonces aquí, como puedes ver, hacemos la sentencia SQL, el delete from estudiante, donde el ID va a ser igual a 2.id. Preparamos la sentencia con bin param, asignamos de referencia o índice el ID que viene desde el parámetro acá de la función ID. Entonces esto va a tomar este ID donde está en la sentencia. Si todo está bien, ejecutamos y retornamos un true. Si hay un error, me muestra por catch get mensaje cuál ha sido el error. Entonces, como puedes ver, tenemos la función eliminar estudiante, actualizar estudiante, guardar estudiante, obtener un estudiante por ID y mostrar estudiante. Estas funciones las vamos a utilizar desde el controlador. Entonces, donde viene toda esta información de la data y el ID. Entonces, en el siguiente video ya vamos a utilizar lo que es el controlador para poder ya utilizar lo que es la vista y así utilizamos lo que es el Ajax. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es el controlador, vamos a obtener los datos, listado de estudiante punto controller, vamos a ponerle. Tú puedes poner cualquier nombre, entonces yo le voy a poner controller siempre al final para identificar que es un controlador. Y listo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. ¿Se acuerdan que hicimos el require document root para obtener para que se ubique el archivo del proyecto document root server? Asignamos el modelo estudiante model, como puedes ver, estudiante model, aquí está. Entonces desde aquí voy a navegar hacia estudiante model. Ya estoy aquí en este archivo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Devolver un JSON con JSON encode
Y aquí vamos a utilizar del estudiante model, dos puntos, referenciamos que vamos a utilizar mostrar estudiantes, porque aquí yo voy a mostrar todos los estudiantes. Aquí se van a mostrar todos los estudiantes. Bien, entonces ya hicimos el demostrar los datos que estamos utilizando esta función. Bien, voy a ponerlo acá para que puedas ver las funciones. Entonces ya estamos utilizando esta función que hicimos aquí en el modelo. Ahora vamos a utilizar acá ahora otro archivo que se llama obtener estudiante, que va a ser obtener estudiante por un ID. Vamos a poner controller.php. Listo, vamos a poner acá para que lo puedas ver mejor. Y aquí lo que yo voy a hacer es copiar casi lo mismo que está acá. Sí, eso. Y va a ser lo mismo que está acá. Vamos a importar el modelo del estudiante que está aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí en obtener estudiante? Como tenemos que devolver un JSON encode. Y aquí del estudiante modelo, dos puntos, vamos a decir que obtenga estudiante. Pero como puede ver, este estudiante pasa un ID. Entonces lo que voy a hacer aquí, como va a venir desde la vista, un post, yo le voy a poner post get. Y va a ser un post ID, perdón. Post ID, no es un get. Puede ser un get, pero yo lo voy a poner como un post. Entonces ya ahí sí. Entonces desde la vista va a venir un ID y se va a obtener estudiante, que es el que está acá. Entonces haría todito el proceso de la sentencia SQL, del where ID is igual a ID. Entonces ya tenemos aquí lo que es obtener estudiante, obtener un estudiante por un ID. Entonces ya. Entonces ahora lo que voy a hacer acá es guardar un estudiante. Vamos a poner guardar estudiante.controller.php. Listo, voy a copiar lo mismo que está acá. ¿Dónde está? Esto siempre va a ser igual porque va a utilizar lo que es el archivo modelo. Y aquí ya no va a ser esto, va a ser diferente. Vamos a mandar, como puedes ver, vamos a utilizar esta función guardar estudiante, que viene un array. Entonces este array, yo ya lo tengo acá, pero ya te voy a explicar cómo funciona, que es casi igual. Hacemos un array en PHP donde pasamos a este nombre y estos posts que vienen desde la vista, desde el Ajax. Entonces, como puedes ver, desde el post viene nombre, email y edad. Y esto lo ponemos igual como nombre, email y edad. Estos nombres que están acá al lado izquierdo tú los puedes cambiar, pero acá en la data, como puedes ver, tienen que ser igual a lo que está acá. Es decir, si yo aquí le pongo nombre sin AS, acá tiene que ser igual. Si no, no te lo va a referenciar porque esta data viaja, esta data viaja acá. Entonces, este array viaja acá. Entonces, si yo le pongo acá nombres y acá le dejo así acá, no te lo va a reconocer. Entonces, tiene que ser igual al nombre que está acá. Al igual que el email y la edad. Entonces, igual. Entonces, lo que está aquí, lo que está aquí, nombre, email y edad con los puntos, hace referencia al valor. Entonces, esto va a ser igual que está acá. ¿Sí? Por ejemplo, si tú le quieres cambiar aquí nombre, perdón, nombre, acá también tienes que cambiarle nombre. Si no te va a salir error que no le va a hacer referencia. Listo, entonces este array va a viajar hacia el modelo donde está guardar estudiante. Pero como lo mandamos con un hecho JSON encode estudiante modelo, dos puntos, guardar estudiante. ¿Qué es lo que pasa esta función? Un array, entonces yo lo voy a poner como array name. Ahí está, como puedes ver. Entonces viaja hacia esta función guardar estudiante y aquí estamos agregando lo que es el array. Listo. Ahora lo que yo voy a hacer acá en el controlador, vamos a utilizar es actualizar estudiante.controller.php. Listo. Va a ser casi igual a esto. Yo requiero aquí el modelo. Voy a requerir el modelo. Entonces aquí vuelvo a hacer lo mismo. Tiene lógica que es lo mismo. Va a pasar un array, que es lo mismo que está acá. Como puede ver, pasa un array.
Pero la diferencia aquí es que aquí me hace falta un ID. Como puedes ver en el modelo, estamos pasando el ID que también viene desde el array. Y listo. Como puedes ver, acá está el ID que tiene que venir del array. Y aquí está. Entonces ahí sí, todo viene por la vista desde el Ajax, el post. Y aquí hacemos un hecho JSON encode de estudiante modelo actualizar modelo. ¿Qué va a pasar? El array. El array name. Listo. Como puedes ver, ya estamos utilizando lo que es actualizar estudiante. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos hace falta ahora? Es el eliminar. Vamos a poner aquí eliminar estudiante.controller.php. Listo. Aquí lo que yo voy a copiar. Voy a copiar, ya saben que es el modelo, que yo lo requiero. Y listo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo busco aquí en lo que es eliminar el controlador? Yo voy a devolver un hecho JSON encode porque no tiene que venir un true de estudiante modelo eliminar. Y como hicimos acá, como puedes ver, como hicimos acá en obtener, va a pasar un post ID. Entonces va a ser lo mismo. Aquí voy a poner aquí un post ID y listo. Como puedes ver, ahí está, es lo mismo porque acá en la función eliminar pasa un ID. Entonces ahí ya hace el proceso de eliminar ese dato. Y listo. En esta parte hicimos lo que son los modelos. Ya hicimos lo que son los modelos y los controladores. Como puedes ver, ya tenemos aquí los controladores. Ahora lo que nos hace falta es las vistas. Y para poder comunicarnos con el Ajax de JavaScript. Bien, ahora lo que voy a realizar son las vistas. Voy a crear aquí una carpeta en view. Voy a poner aquí index.php. Aquí yo ya tengo lo que es la plantilla que ya he utilizado. No te preocupes que este proyecto lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas descargar y utilizar en lo que es tu computadora, pero te voy a explicar cómo funciona. Es un HTML sencillo, como puedes ver. Estoy utilizando lo que es la librería Bulma, como puedes ver. Aquí estoy utilizando un icono para lo que es el favicon. Yo ya importé lo que son los iconos aquí, como puedes ver. Bien, entonces aquí es casi lo mismo. Es un container donde va a tener unos car, donde aquí agregamos un texto, aquí agregamos lo que son un formulario, como puedes ver aquí está el formulario, donde vamos a tener los campos nombre, el email y la edad. Va a tener lo que es un botón que es un submit, que al momento de dar enter con la tecla de nuestro computador va a guardar los datos. Va a tener también un botón que es limpiar. Lo que hace referencia a lo que vamos a utilizar en Ajax es el ID. Siempre hay que poner un ID con el nombre que vamos a utilizar. En este caso yo le he puesto nombre, email y edad. También al botón limpiar, al momento de darle clic a limpiar al botón, con el ID va a hacer referencia a ese botón. En el otro car, como puedes ver, estamos utilizando una tabla. Aquí vamos a pasar por un ID dato. Si has visto mis videos de CRUD PHP, estamos utilizando casi lo mismo. Estaba manipulando el DOM del HTML con los ID para poder rellenar en el tbody todos los datos. Entonces aquí, como puedes ver, yo tengo lo que es el nombres, el email, la edad y unas opciones que es para eliminar y editar. Entonces acá, como puedes ver, yo tengo los scripts de lo que es el jQuery. Yo estoy utilizando 3.6.1 y también estamos utilizando un CDN que es una alerta de notificación que se llama Notify, que es la versión 0.4.2. Todo esto que está acá los tengo aquí como puedes ver, todo lo voy a dejar en la descripción del video, toda esta página, donde aquí tenemos algunas notificaciones, como puedes ver. Solo hay que descargar el archivo JS o utilizar lo que es el CDN. Entonces aquí, como puedes ver, tenemos algunos demos, como puedes ver ahí se está mostrando. Y Bulma también lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas orientarte cómo funciona este framework de código abierto, que es sencillo. Como puedes ver, aquí podemos utilizar aquí
formularios. Puedes ver, ahí están los formularios. Por ejemplo, aquí en general, ahí está. Como puedes ver, ahí están los formularios. También podemos utilizar lo que son modales. Podemos utilizar, déjame ver si hay una tabla. Tabla si hay. Aquí está tabla. Ahí están las tablas. Es bien sencillito para poder que te puedas orientar. Entonces, para proyectos pequeños sí sirve. Y entonces, como puedes ver, ya tenemos aquí lo que es este framework que es de estilo CSS y esta notificación. Bien. Ahora, ya tenemos aquí lo que es la plantilla. Entonces, como puedes ver, tenemos el formulario y la tabla. Entonces, vamos a hacer referencia a un script por aparte en public, como ya puedes ver, code.javascript. Este nombre puede ser diferente, puedes cambiarle, pero yo lo voy a poner así, code.javascript. Aquí va a estar todo lo que es la estructura de lo que es jQuery y Ajax. Entonces, aquí hacemos referencia a este código.javascript. Si aquí agregamos un alert que diga hello, va a llamar a ese archivo. Vamos a utilizar con JJ. Pero antes de eso, acá, como puedes ver, déjame cerrar un ratito, en index.html, tenemos que hacer referencia a ese archivo view index.php, porque si no va a salir vacío. Como puedes ver acá, déjame verle acá, como está vacío. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un HTML sencillo. Uy, HTML sencillos. Y aquí lo que yo voy a hacer dentro del body, voy a hacer un script. Y aquí voy a hacer el script. Ahí está el script. Listo. Entonces aquí voy a utilizar windows.location.href, que hacemos la referencia a vista, vamos a view y a index.php. Entonces ahí, como puedes ver, ya podemos alzar. Entonces hacemos el servicio, ejecutamos y ahí, como puedes ver, ya tenemos un hello. Está mostrándose la alerta, como puedes ver, y ahí tenemos el estilo. Voy a sacarle, está un poco grande el zoom aquí. Ahí está. Como puedes ver, tenemos lo que es el estilo, la tabla, el formulario y una breve descripción de lo que vamos a realizar. Esta breve descripción es, como puedes ver acá en el index que hemos realizado. Aquí está. Es un div, un head, donde está un car. Entonces agregamos así sencillamente los datos. Aquí agregamos los logos, como puedes ver, una imagen que es un logo, y acá está el favicon. Como puedes ver, aquí está el favicon, no se ve porque está oscuro, y aquí está el logo. Listo. Entonces sí funciona. Ya agregamos este archivo JavaScript. Entonces lo que vamos a proceder es a ya realizar lo que es a continuación del video, lo que es el JavaScript, para poder comunicarnos con el controlador, y desde el controlador y usar el modelo para poder utilizar las funciones. Bien, ahora lo que vamos a utilizar es JavaScript para utilizar lo que es jQuery. Entonces en este JavaScript vamos a utilizar Ajax jQuery. Entonces vamos a hacer un read it, y aquí está. Como puedes ver, ya me posesiona lo que es el document.read. Aquí va a iniciar todo. Entonces, como puedes ver, si deseas que te salga esos datos, ese snippet que estoy utilizando para que te salga cuando escribes read, aquí como puedes ver, entonces tienes que agregar una extensión que se llama jQuery. Déjame ver si está acá, jQuery. Ahí está, jQuery Code Snip. Entonces con esto ya puedes utilizar lo que son jQuery. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer en aquí al iniciar este archivo, va a iniciar aquí lo que es un alerta. Vamos a mostrar la alerta para que la puedas ver. De iniciar el servicio, vamos a la vista, vamos a darle un enter, y como puedes ver, ahí está el hello. Podemos poner aquí 111 para que veas que sí está cambiando. Y esto lo está haciendo porque estamos utilizando aquí el jQuery, como puedes ver, jQuery 3.6. Entonces aquí ya en el jQuery, entonces lo que yo voy a hacer aquí es mostrar una función que se llama el listado estudiante.
listado estudiante. Este listado estudiante lo voy a hacer aparte. Aquí va a estar todas las funciones de JavaScript aparte para poder llamarlo hacia acá, hacia el document.read. Entonces aquí yo voy a hacer una función que se llama listado estudiante. No va a pasar nada. Entonces aquí vamos a mostrar los datos. Entonces aquí al mostrar los datos, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es Ajax. Vamos a utilizar Ajax. Entonces aquí voy a utilizar aquí Ajax. Entonces con Ajax, como puedes ver, ya me agrega lo que es Ajax. Vamos a hacer un método get. Y aquí la URL va a ser controlador. ¿Y qué vamos a utilizar? Listado estudiante. Como puedes ver, ahí está. Listado estudiante. No vamos a pasar ni una data porque no vamos a mandar hacia el controlador nada. Vamos a obtener aquí lo que yo voy a agregar es un JSON de tipo JSON porque me viene un JSON. Listo. Entonces en esta función respawn vamos a utilizar lo que es un console para ver si me muestra los datos. Y aquí va a estar response. Entonces, si todo está bien en esta función, me va a mostrar todos los datos que tengo en la base de datos. Entonces, ya lo estoy llamando aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es probar. Bien, vamos a probar. Entonces, le doy un enter. Entonces, voy a abrir la consola de navegador. Y como puedes ver, aquí me sale lo que es dos array, dos datos. Entonces, como puedes ver, si me está funcionando lo que es este response. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es utilizar en este index donde está. En este index, como puedes ver aquí, este ID dato, voy a utilizarlo porque no lo estoy utilizando acá. Entonces aquí lo voy a utilizar. Entonces yo voy a utilizar un for each. Voy a agregar un HTML vacío que va a recorrer toda la etiqueta de los TR, las filas y las columnas de una tabla como es el que está acá comentado. Entonces aquí va a ser así y aquí va a ser un for each. Entonces aquí en el for each va a ser de response. Como puedes ver, de este dato viene acá, va a agregar un elemento y aquí yo voy a agregar un HTML ya que ya tengo aquí preparado, que ya te lo voy a indicar. Y listo, como puedes ver, ya tenemos aquí lo que son los datos de este HTML. Este HTML, que es una variable, estamos asignando un HTML. Estamos agregando un HTML dentro de este for each. Recorremos todos los elementos que vienen nombre y medida. Estos datos son los que vienen de acá de la respuesta que viene acá. Así como puedes ver, aquí me viene lo que se da, email, nombre y ID, como puedes ver. Entonces yo hago referencia a esos datos que están acá. Entonces yo lo agrego con él, agrego el nombre, el email, la edad y el ID. Entonces esto aquí ya estoy pintando en un TR unos botones donde utilizo aquí la clase de Bulma con un ID identificador que es eliminar y un ID identificador editar que nos va a servir al momento de utilizar en Document Reader, al momento de hacer un clic para agregar los botones de acción. Entonces aquí en este HTML estoy pasando esta plantilla HTML con los datos que me vienen de este for each. Bien, fuera de esto ya del for each, voy a asignarle el cierre de del TR de la fila. Ahí está, porque como puedes ver acá estoy aquí. No, ya tenemos aquí. Así sí, el aquí ya no sirve, perdón, porque ya estamos cerrando aquí. Entonces ya tenemos ahí. Lo que voy a hacer aquí es asignarle a esta variable ID datos, como lo hacemos aquí en jQuery. Para eso utilizamos lo que es el signo de dólar. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es agregar con el numeral datos. Entonces aquí este dato, ¿dónde está este dato? Está acá, como puedes ver. Este ID, siempre cuando vamos a hacer referencia a un ID utilizamos el numeral en jQuery. .html, y aquí que agregamos el HTML, como puedes ver. Y listo. Entonces esta variable que está acá
va a ser agregada a esta ID tabla, a esta ID tbody, donde todo se va a pintar. Entonces, como ya estamos llamando a este listado de estudiantes que está acá, esta función, vamos a ver si se pintan los datos. Entonces, si yo le doy un enter, como puedes ver, ya los datos se me pintan. Entonces, ahí está ya lo que es tenemos dos datos. Entonces, estos dos datos tienen los datos nombre, email y edad. Y tenemos la opción de eliminar y editar, que son los botones que te estoy indicando acá, que le estoy pintando en este TD con este archivo app. Entonces, hacer una referencia ID, eliminar y un ID editar. Este nombre puedes cambiarle. Yo le he puesto así porque esta es la función eliminar y editar, que ya la vamos a utilizar a continuación. Entonces, ya tenemos aquí el de la función que es listado de estudiante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la función guardar. Entonces, la función guardar, hacemos otra función que se llame guardar estudiante. Aquí yo voy a mandar un dato que es un parents. Va a ser un dato que venga, que va a venir desde la vista. Aquí hacemos un Ajax. Va a ser un método post porque es un post. Aquí va a ser la URL controlador. Va a tener lo que es guardar con un estudiante. Aquí sí necesitamos la data porque vamos a pasar vamos a pasar parents. Ahí está. Este parent es un nombre normal, o sea, puedes cambiar el nombre, no es necesario que tenga el mismo nombre. Entonces este time no vamos a utilizar y listo. Entonces aquí lo que voy a hacer es utilizar ya este formulario, como puedes ver, pero vamos a agregar un submit. Para eso, para poder agregar un submit, necesitamos utilizar en jQuery el submit. Entonces, si tú le escribes submit, como puedes ver, ahí ya me localiza submit. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo agregamos el ID? El ID es el dato que le voy a poner aquí en el formulario. Como puedes ver, tenemos un ID formulario. Entonces, este ID formulario hace referencia al submit que vamos a ubicar acá. Como puedes ver, este submit que está aquí. Este submit, como puedes ver, al momento de dar clic al guardar, es un submit que va a hacer referencia al ID de formulario. Entonces aquí yo lo que hago es un numerar formulario. El nombre puedes cambiarlo. Yo le pongo formulario. .submit. Prevent default detiene lo que es el evento al ver un cambio en lo que es al momento de dar una acción en lo que es la vista. Entonces, bien, entonces aquí yo voy a agregarle unas variables que se llama el ID. Como puede ver, tenemos aquí un ID que está oculto. El ID está aquí oculto como es hidden porque vamos al momento de actualizar un dato, aquí vamos a cargar lo que es el ID del dato que está acá. Entonces aquí está un ID oculto. Entonces cuando yo lo doy a editar, voy acá a cargar el ID de este registro. Entonces es como un secreto que se puede decir para el momento de actualizar. Entonces aquí voy para obtener los datos de este input que puedes ver con el ID nombre. Lo utilizamos con val. Entonces en jQuery es val. Como puedes ver, aquí está un val get. Entonces aquí vamos a utilizar con numeral nombre, perdón, ID. Entonces, como puede ver, ahí ya estoy utilizando lo que es el dato que es del ID. Como puedes ver, hacemos lo mismo para el nombre, el email y la edad. Entonces voy a repetir lo mismo que está acá. Entonces aquí ya no sería ID, sino sería nombres. Esto sería aquí nombres. Acá sería un email. Y acá también sería otro email. Acá sería la edad. Y acá también sería edad. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para poder tener estos datos en una variable let. Entonces, aquí yo voy a hacer una constante info donde vamos a pasar clave valor como un objeto. Entonces, aquí vamos a poner nombres, perdón, vamos a poner aquí un ID, dos puntos, y yo voy a poner aquí el ID, la variable que está acá. También podemos poner aquí nombres, dos puntos, nombres. Aquí yo lo que voy a utilizar es un tuper, que significa que si tú estás escribiendo en minúscula en la vista,
lo va a cambiar a español, a mayúscula. Aquí vamos a poner un email, dos puntos, email. Y acá va a ser una edad, dos puntos edad. Podemos también aquí, en vez de agregar estas variables, led, podemos pasar así. También funciona, entonces podemos hacer así. Perdón, ¿dónde está? Así. Puede también funcionar, pero yo lo hago así para que lo puedas entender. Entonces ahí está. Al email también podemos agregarle el lower case, que es punto to lower case. Ahí está. Entonces tenemos lo que es la edad y listo. Entonces ahí está. Entonces aquí en este info lo que vamos a hacer es preguntar si el ID es igual a espacio en blanco. Si es espacio en blanco, es decir que no tiene dato en el ID. Es decir, aquí en este ID no va a tener nada. Voy a sacarle un ratito para que le veas texto. Entonces si yo le doy a siguiente, como puede ver ahí está oculto. Si no tiene nada, es decir que va a guardar. Entonces aquí yo voy a mandar a guardar estudiante. ¿Y qué pasamos aquí? La info. ¿Por qué? Porque en esta función guardar estamos pasando un parent, como puedes ver. Y este parent va a ser enviado por medio de Ajax, que es la data, hacia los controladores. Y en el controlador, como puede ver, guardar estudiante, obtenemos por post nombre, email y edad. Estos nombres, email y edad hacen referencia a los nombres que están acá, como puedes ver. Si por ejemplo tú le cambias aquí en la clave, tú tienes que cambiar acá porque viene por post. Si no, no te va a salir error. Entonces listo, acá lo que yo voy a hacer en guardar estudiante, voy a lo que es mostrar los datos al momento de guardar un dato. Pero también voy a utilizar ya lo que es la notificación, notified. Ahí está. De aquí, ¿yo qué es lo que hago? Puedo decir dato del estudiante guardado. Listo. Pasamos el icono o el color subset, que es color verde. Y listo, ya estaría bien ahí. Entonces, si esto funciona, se tendría que guardar los datos. Vamos a probar. Acá vamos a poner un else que va a ser actualizar los datos. Vamos a probar. Listo, vamos a probar. Entonces, aquí como puedes ver, vamos a agregar aquí consumidor. Pongámoslo así, pongámosle cualquier dato y pongámosle aquí 34. Guardamos y como puedes ver, ahí está. Dato de estudiante guarda y se muestra en la tabla. Bien, pero como puedes ver, no hace falta limpiar los datos, no, quedan ahí. Entonces vamos a utilizar el botón nuevo. Entonces, para eso, como puedes ver acá en el botón nuevo, como puedes ver, tenemos un ID. Entonces, aquí voy a hacer una función. Voy a hacer una función aquí que diga función limpiar. Entonces aquí no va a pasar nada. Y aquí yo voy a limpiar los datos. ¿Cómo limpiamos en lo que es utilizando jQuery? Utilizamos el punto val. Ya te indiqué get.val. Aquí voy a poner el ID, se me fue el punto, perdón, el ID.val. Pero aquí en vez de obtener el dato voy a setear, voy a dejarlo vacío. Entonces voy a hacer lo mismo para todo lo que está acá. Acá voy a utilizar nombre, nombres, aquí sería email y edad. Tengo que decirte que estos datos, nombre, email y edad, son los datos que vienen de este ID que está acá. ID, email, edad y lo que es el nombre. Listo. Entonces yo quiero que se posicione también en el nombre, en un focus para poder en el input que se quede titilando el mouse, el puntero. Entonces yo voy a hacer un val y hacemos aquí numeral nombres, pero ya no sería val, sino sería focus. Y listo. Entonces, este limpiar, ¿dónde lo vamos a utilizar? Vamos a utilizarlo, si deseas lo puedes utilizar aquí en función o lo puedes llamar acá, pero yo lo recomiendo que lo pongas acá. Limpiar. Listo, vamos a probar. Vamos a probar si funciona. Si yo le doy nuevo, vamos a actualizar. Entonces yo le pongo consumidor, le pongo cualquier dato, le pongo 23 y limpio.
Ah, ¿por qué no funciona esto? Porque me falta llamarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar acá? Porque como puede ver es una función, pero no estamos utilizando la función. Entonces lo estamos utilizando en guardar estudiantes, pero quiero que funcione en el botón. Entonces, al momento de llamar al botón, ¿cómo lo hacemos acá en el jQuery? Lo fácil, vamos a utilizar una función que se llama click. Entonces, al momento de hacer un clic, como pueden ver, ahí está click. ¿Qué hago referencia aquí? A limpiar. ¿Por qué limpiar? ¿Dónde está este ID, este numeral limpiar? Acá, en el botón. Buscan en lo que es HTML el ID limpiar. Entonces, si hace un clic, detenemos el evento con prevent default. Y aquí yo voy a mandar a ubicar lo que es limpiar a la función. Porque estas funciones, como puedes ver de JavaScript, están aparte. Estas sí se ejecutan al momento de guardar. Vamos a probar. Entonces, si yo voy a actualizar, vamos a poner otro dato. Ponemos cualquier dato, vamos a hacer nuevo y como puedes ver se limpia. Ahora vamos a ver si funciona acá. Ponemos aquí 34 guardar. Como puedes ver se muestra en la tabla datos de estudiante guardado y se limpia. Y el puntero está aquí, el focus. Bien, como puedes ver ahí está. Estamos muy bien. Entonces ya tenemos la función limpiar, la función guardar y la función listado de estudiantes. Vamos a hacer la función eliminar. Eliminar estudiante, que es la más fácil. Estudiante, esto de aquí, eliminar estudiante, va a pasar un parámetro, un para, lo voy a dejar así. Voy a poner aquí un Ajax. Esto va a ser un post, porque como recuerdas acá en el controlador estamos mandando un post. Donde está acá? Eliminar. Pues, estoy mandando acá un post hacia el controlador, entonces tengo que mandar un post. Entonces la URL sería controlador eliminar. Listo. Acá, ¿qué es lo que hago? Acá voy a mejorarlo. Como puedes ver, acá lo mandé punto donde está un ID, punto para. ¿Por qué le pongo ID dos puntos para? Porque como puedes ver, estoy mandando un post ID. Este ID hace referencia a este paran. Por eso está acá. Tú puedes hacer así, paran también. Pero este paran tienen que pasarlo acá. Como paran, acá tienes que hacerle paran. Pero bueno, yo le voy a dejar como un ID, un identificador. Ahí está. Entonces aquí ya está. No va a pasar nada de data time. El data type no lo vamos a utilizar. Entonces aquí lo que voy a hacer es preguntar. Vamos a preguntar si responde es verdadero. ¿Se acuerdan que acá en lo que es la función, en el modelo, me va a devolver un true? Entonces eso tengo que preguntar. Si es verdadero, si esto es verdadero, ¿qué hago acá? Muestro los datos. Listado de estudiantes porque se va a eliminar. Y acá tengo lo que es en guardado, tengo acá la función, perdón, la notificación que es voy a copiarlo y acá lo voy a pegar. Entonces aquí voy a decir dato de estudiante eliminado. Pero cambiaría, ya no es USE, ya no es verde, sino en color error. Todas estas configuraciones de Notify está acá. Como puedes ver, acá están los colores. Como puedes ver, ahí está info, war, error. Ya. Es que lo chequeé un ratito para que puedas ver. Listo, ya tenemos aquí el de eliminar. Vamos a probar que si está funcionando o no. Entonces me voy acá al CRUD, voy acá al CRUDcito y voy a darle enter. Voy a eliminar este consumidor, eliminar, y parecer no se elimina. Entonces lo que voy a hacer es, lo que pasa es que otra vez no estamos llamando a la función. Es casi similar al limpiar, pero acá tenemos que hacer referencia al documento. Entonces aquí hacemos un clic, pero esto, bueno, voy a hacerlo mejor así. Déjame copiar así. Va a ser así, eh, elegir documents del documento y vamos a hacer aquí punto on click es otra forma de llamar en jQuery. Entonces aquí voy a utilizar el número de eliminar, va de eliminar,
vamos a hacer una función y vamos a pasar esto. Y listo. Entonces aquí, ¿qué hacemos aquí? Vamos a obtener el ID. Entonces, ¿cómo hacemos esto para pasar el ID en el eliminar? Entonces, en eliminar lo que vamos a poner una variable que se llame ID eliminar. Aquí vamos a utilizar un val. Perdón, no vamos a utilizar un val, sino un attr. Y aquí vamos con este attr, vamos a utilizar el dis, vamos a utilizar el ID que hace referencia, el valor que hace referencia a ese índice ID. Es decir, ya te voy a indicar acá. Como puedes ver acá en la tabla, voy a ponerle un poquito más para acá. Como puedes ver acá en la tabla eliminar, tenemos un valor. Entonces, que se llama elemento ID. Cuando yo le doy clic al documento que ubica el numeral eliminar, obtengo con el dis.atr el dato del value, que es, es decir, el que está acá. Es decir, obtengo el número, el ID de este registro. Y lo agrego en este let, en esta variable ID eliminar. Entonces acá lo que yo voy a hacer es obtener la función y aquí voy a pasar ID eliminar. ¿Por qué? Porque aquí en la función estamos pasando como parámetro, como puedes ver. Entonces estamos pasando ese param como ID. Entonces este document click, busca el ID eliminar. Obtengo de ese valor que está aquí, como puedes ver en ese ID tengo el value, elemento ID. Entonces obtengo en esta variable lo agrego y mando a llamar a lo que es la función eliminar estudiante. Vamos a ver si funciona. Entonces voy a actualizar y voy a eliminar acá. Como puedes ver, dato del estudiante eliminado. Voy a eliminar dato del estudiante eliminado. Como puedes ver, está haciendo lo que estamos indicando acá, dato de estudiante eliminado. Entonces, esto ya, como puedes ver, estamos utilizando jQuery. Entonces, con el attr value, estamos obteniendo el valor que es de que hace referencia al ID eliminar. Lo mismo vamos a hacer al momento de editar. Entonces, vamos a copiar lo mismo que está acá. Y vamos a utilizar acá que diga, ya no se llama eliminar, sino editar. Y acá vamos a cambiarle editar. Y acá sería, bueno, acá me hace ya falta llamar a la función editar. Entonces lo que voy a hacer aquí es mandar a llamar a una función que se llama editar. Sí, editar creo que se llama, ¿no? Vamos a poner editar. Sí, vamos a poner editar, estudiante. O pongámosle obtener, porque vamos a obtener un dato. Obtener estudiante. Va a mandar un param porque va a mandar un ID. Y acá vamos a hacer un Ajax. Ajax, ahí está. Va a ser método post. Porque si te acuerdas acá en el estudiante, en el obtener estudiante, estamos enviando por medio de post un ID. Entonces es lo mismo que vamos a hacer en eliminar. Acá lo que voy a hacer es mandar a llamar al controlador control.obtener estudiante. Este me va a mandar como lo mismo que hicimos acá, un ID, perdón, un ID.2.parents, ahí está. Va a mandar un type JSON, y acá, porque yo quiero obtener los datos, porque al momento de dar obtener estudiante me devuelve un JSON, por eso le agrego un tipo JSON. Entonces esto va a obtener un tipo JSON y acá lo que yo voy a hacer es obtener esos datos, pero voy a hacer un console.log para obtener esos datos. Vamos a ver qué es lo que nos viene de este obtener estudiante. Ya lo estamos llamando acá, no lo estamos llamando acá. Vamos aquí a obtener estudiante y aquí sería un ID editar. Vamos a ver si funciona. Entonces actualizamos F12 y si le voy a dar editar, ahí está, me obtiene un dato. Editar me obtiene el otro dato. Muy bien, funciona.
Entonces, ¿qué hacemos aquí para ahora para pasarlo hacia los inputs que están acá, como puedes ver, hacia los ID? Entonces, asignamos los datos que vienen acá. Entonces, ¿cómo hacemos con el punto val? ¿Se acuerdan del punto val? Es lo mismo que está acá. Bueno, casi lo mismo que está acá. Voy a poner acá. Esto quiero. Voy a copiar esto, control C. Es lo mismo que está acá. Pero aquí ya no vamos a asignarle un espacio en blanco, sino voy a ponerle un respawn.id. Y acá sería también un respawn.nombre, porque son los datos que vienen de acá. Como puedes ver, edad, email, ID, nombre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá ya sería respawn.email, respawn.edad. Y asignamos el foco al input nombre. Vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a actualizar. Vamos a editar y ahí está, como puedes ver. Y en la casilla que dice el input está asignado 17, que es el ID. El ID 21, como puedes ver, funciona. Si le limpiamos, limpia todo. Muy bien. Entonces, está funcionando muy bien. Entonces, ahí está. Ya obtenemos los estudiantes. Obtenemos un estudiante por un ID que viene de acá, del modelo. Obtener estudiante. Bien, entonces ahí, como puedes ver, ya realizamos lo que es el eliminar y el editar. Ahora lo que vamos a hacer es el actualizar, que no hace falta, pero vamos a poner aquí unos mensajecitos. Aquí vamos a ponerle que va a actualizar. Entonces va a tener aquí una precaución que va a ser un cuidado, va a actualizar los datos. Y acá en eliminar se ve muy feo hacerlo así. Entonces yo voy a cortarlo acá. En el eliminar voy a hacer un if confirm, una confirmación. Confirm, donde aquí voy a decir desea eliminar ese registro. Entonces, si es verdadero, aquí va a estar lo que es el alias que hicimos. Si no, no hace nada. Listo. Entonces vamos a probar si funciona. Entonces vamos a actualizar. Si le damos a eliminar, ahí me sale la alerta que no. Voy a editar y ahí me sale. Cuidado, va a actualizar los datos. Bien. Otra vez, cuidado, va a actualizar los datos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es el de actualizar. Entonces acá vamos a hacer lo mismo que está acá, que es casi lo mismo. Y aquí no va a ser lo que es aquí es guardar, sino actualizar. Listo. Entonces acá en actualizar ya no me va el controlador guardar, me va el controlador actualizar. Actualizar controlador. Listo. Entonces aquí lo que yo paso es el parámetro, porque como puedes ver acá voy a pasar en el formulario. Tenemos acá el info. Entonces acá va a ser actualizar estudiante y va a ser el info. Listo, entonces aquí ya no va a ser voy a poner acá info, que se llama dato del estudiante actualizado. Y va a ser lo mismo, mostramos los datos y limpiamos las casillas. Y el response no estamos utilizando. Bueno, aquí lo que podemos hacer, porque no estamos utilizando el response, pero bueno, no pasa nada, porque estamos mandando, el response manda un verdadero. Puedes hacer lo mismo que hicimos acá, un info, porque como puedes ver, esto manda un true, va a ser verdadero. Entonces puedes mandar así. Entonces aquí está. Puedes hacerlo lo mismo que en actualizar, pero no pasa nada, pasa igual. Entonces ya está, dato del estudiante actualizado y le cambiamos la alerta de color que es info. Limpiamos las casillas y mostramos los datos. Y por lógica debería funcionar. Acá si esta ID no está vacío, tiene un número, va a actualizar. Vamos a ver si funciona o no. Vamos a actualizar. Vamos a editar. Vamos a ponerle admin total. Y vamos a cambiarle que tiene 99. Guardamos. Y ahí está. Dato del estudiante actualizado. Bien, entonces este input que está acá ya lo vamos a ocultar porque eso no hace referencia a lo que es el ID. Y listo.
Como puedes ver, hemos ya realizado lo que es el CRUD. Ahí sí, podemos poner acá consumidor, ponemos aquí 45, guardamos, vamos a editar, pongámosle Tor y aquí pongámosle aquí unos 19, guardamos, se actualizó, lo vamos a eliminar, cancelamos, vamos a ver si se eliminó, no se eliminó, eliminamos, ok y listo. Dato del estudiante eliminado. Perfecto. Con esto, como puedes ver, ya hemos concluido lo que es el CRUD. Es sencillo, es funcional, casi hemos visto casi como hemos visto en los anteriores videos de CRUD PHP, realizamos lo que es el config. Bueno, déjame cerrar aquí todo. Realizamos lo que es la cadena de conexión, los controladores para poder guardar, eliminar, actualizar el listado, obtener estudiante, y realizamos el modelo donde están todas las funciones SQL, los query, y la vista donde estamos manipulando el DOM del HTML para poder comunicarnos con el JavaScript, que aquí estamos utilizando lo que es jQuery, Ajax, entonces para que sea un poco más diferente a la comunicación de la vista con los controladores, y aquí estamos realizando funciones aparte para poder llamarlo acá en lo que es en el código de jQuery de Ajax. Sin más nada que decir, me despido muchachos, nos vemos, chao.